tardes, queridos hermanos. Una vez más estamos haciendo un pequeño resumen de lo que se nos estuvo ministrando en estos días respecto del tema el lugar de Jesús en las Escrituras. Primero quiero hacer un resumen porque ya estamos llegando al fin de todos los temas. Partimos con nuestro primer tema que fue la introducción, teología o revelación. El segundo tema fue la humanidad de Jesús. El tercer tema fue Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El cuarto tema fue la preexistencia de Jesús. El quinto fue el lugar de Jesús en la creación. El sexto, la divinidad de Jesús. Y el que estamos revisando ahora, el séptimo, el lugar de Jesús en las Escrituras. Según el resumen de las citas que fueron mencionadas en el Antiguo Testamento, existen 109 citas que fueron primeramente declaradas en el Antiguo Testamento en alusión a Jesucristo, y estas se encuentran de la siguiente manera. En Mateo hay 26 citas. En Marcos hay 8 citas. En Lucas hay 11 citas. En San Juan hay 10 citas. En los Hechos de los Apóstoles, 28 citas. En Primera de Corintios, 3 citas. En Gálatas, 2 citas. En Efesios, 2 citas. En Hebreos, 15 citas respecto de Jesús. Y en Primera de Pedro, 4 citas. Y la que vamos a revisar hoy día se encuentra en Primera de Pedro 2:22. Y esta sería la última cita que nos convoca en el tema el lugar de Jesús en las Escrituras. El, el versículo de Primera de Pedro 2:22 dice así, según la Reina Valera, y según nuestro pastor Rubén le puso el tema a el título a este tema, la perfecta vida humana de Jesús. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Según la versión NTV dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Y según la NBI, el mismo verso dice, él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Este versículo hace referencia al versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Isaías 53. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otras referencias que hacen mención de que Jesús no pecó las encontramos con el autor de la epístola a los Corintios, Pablo, también el apóstol San Juan y el escritor del libro de los Hebreos. Según Pablo en Corintios 5:21 dice lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Juan dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y en Hebreo encontramos en el versículo del capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, queridos hermanos, el único hombre o ser humano que habitó en esta tierra dentro de millones y millones de personas que hemos pasado, el único que no pecó ni hubo engaño en su boca es nuestro Señor Jesucristo. Respecto de nosotros, Jesús estando en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, Jesús no pecó. Estando viviendo las mismas situaciones de nuestra vida, Jesús no pecó ni hubo engaño en su boca.
y estando en nuestras mismas condiciones, viviendo nuestras mismas situaciones, condiciones, Jesús no pecó ni hubo engaño en su boca. Es decir, él fue un perfecto hombre, vivió una perfecta vida humana. Jesús experimentó en su propia carne, en su vida, las mismas tentaciones, situaciones, experiencias que nosotros sufrimos día a día con la conclusión de que él no pecó. Por eso, como dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, y aquí viene donde lo podemos resaltar y subrayar, sino uno que había sido tentado en todo, en la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15, versión NBI. Hay un solo hombre que ha vivido una verdadera vida humana. Este es Jesús. Hay un solo hombre que ha vivido de una manera perfecta, y este es Jesús. Hay un solo hombre que ha vivido en forma perfecta, y este es Jesús. Porque como dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún eso le es pecado. Jesucristo fue un verdadero hombre, y como verdadero hombre vivió de una manera y de una forma perfecta. No solo fue perfecto en su vida humana, sino también fue perfecto en su muerte. Jesucristo sufrió todo lo que sufrió, lo vivió en forma perfecta. En cuanto a lo negativo, Jesucristo vivió la injusticia más injusta que se ha cometido en la tierra. Vivió una persecución y sufrimientos que no merece. Murió como un asesino. Lo trataron como un asesino. Murió como un maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue contado entre los pecadores, pero aún así no pecó ni hubo engaño en su boca. En cuanto a su manera perfecta de vivir en lo positivo, hizo la voluntad perfecta al Padre. Hizo siempre lo bueno. Hizo siempre lo que agrada al Padre. Por lo tanto, nuestra deuda era doble con nuestro Dios. ¿Por qué? Hicimos lo que no teníamos que hacer y no hicimos lo que no teníamos que hacer. Entonces, como dice la Escritura en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y Pedro dice, primera de Pedro 2:23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En conclusión, nuestro Señor es único, es perfecto hombre en todo, en su vida y en su muerte. Eso sería el resumen del último versículo que estamos revisando, que habla del lugar de Jesús en las Escrituras. Eso sería por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.